Vamos a continuar con Drumazón y tenemos por delante media horita ya para finalizar esta guía maestra, en la cual espero que hayas aprendido a sacarle un buen provecho a esta gran máquina de D16 Group. Vamos a añadirnos una nueva pista instrumento y vamos a trabajar ya este último rato para que veas un poco más hasta dónde podemos llegar. Añadimos una nueva instancia, vamos a asegurarnos de que el resto esté muteado y vamos a poner por aquí, quitamos esto y listos para trabajar. Entonces, ¿qué puede pasar si yo me hago, digamos, o si tú me preguntas, oye Alex, vamos a ver, yo puedo coger y hacerme un patrón y meterle distorsión y que suene tal, que suene bien? Bueno, pues yo te recomendaría siempre que utilices los distintos módulos en pistas independientes. Es decir, ya ves que yo siempre voy duplicando, exportando, duplicando, exportando, duplicando, exportando. Y fíjate que en esta guía hemos hecho unas 47 pistas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo cojo y me hago un patrón en un solo canal, digamos esto, esto tal y como suena ahora, si echásemos la vista atrás y recordásemos la música del año 2000, del año 2002, por ahí, sonaría bien, esto ya sonaría bien tal y como está, así es como sonaba la música, ¿vale? Pero a día de hoy hay que entender que por aquí ya no van los tiros, eso es evidente. Si tú te coges y te escuchas una canción actual, están muy procesadas. Si tú coges y procesas Drumazón al 100%, ¿qué te va a suceder? Si yo cojo y meto aquí de Bastor y meto uno de los presets de bajos que te he comentado, por ejemplo el primero, fíjate. Lo que tenemos es ruido con cualquiera de los presets. Vamos a probar más, fíjate. No es útil para nada, suena a culo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estás enviando muchas señales distintas a este amiguito. Y este amiguito hace lo que puede. Él no es inteligente. Él hace lo que tú le digas. Entonces, si estás distorsionando con todo este pifostio, eso indica que tienes que ir separando. En un canal meterás el bombo y a ese bombo pues le harás lo que tú quieras. En otro canal meterás los charles y a los charles le harás lo que quieras. En otro canal aparte meterás la palma. La palma la procesarás como quieras, porque fíjate, la palma si la tocamos ahora mismo con este preset, fíjate cómo suena. ¿Vale? No tiene nada que ver a esto así. No tiene nada que ver absolutamente. Entonces, al estar todo esto en un único canal, estás enviando la suma de todos estos elementos que son muy distintos porque son elementos creados para cubrir todo el patrón del espectro, ¿vale? Para llegar a todas las frecuencias, desde la parte de los agudos, luego medios y luego graves. Estás enviando información que no debe de ir en la misma pista a un plugin como este, que lo que hace es destrozar, porque la palma, te vuelvo a repetir, fíjate cómo suena sola, que no está mal, pero cuando escuchamos todo el patrón, la palma ni suena. ¿Por qué no suena? Porque aquí están sonando tres elementos a la vez y uno de ellos es el bombo y esta distorsión es super destroy. Y entonces ¿qué pasa? Que el bombo, los graves, siempre es lo que tiene más peso y lo que antes se rompe a la hora de distorsionar. Y si estás rompiendo el bombo, por defecto se rompe el resto. Si yo quitara de aquí los charles y dejara solo el bombo, fíjate. El resultado es prácticamente el mismo. Si por el contrario quito los bombos, ya por lo menos aquí escucho la palma, fíjate. Pero aún así los charles también están añadiendo mucho cacharreo. Podría coger los charles y bajarles el volumen.
Y entonces, como estoy enviando menos cantidad de señal de entrada a Devastor, ya empieza a sonar un poquito mejor. Pero aún así, lo que debes de entender es que aquí ya estamos regulando la zona de agudos, con lo cual sería lo mismo y mucho más cómodo hacerlo en una pista independiente. Te metes un Devastor, o sea, te metes un Drumazón, a ese Drumazón le insertas Devastor, pero en esa pista de Drumazón solo metes los charles, o solo metes la palma, o solo metes los bombos, lo que tú quieras, pero cuando sean elementos muy diferenciados, como el bombo, que es para la zona de los graves, o los charles, que es para la zona de los agudos, que no vayan en la misma pista. No proceses esos dos elementos en la misma pista. Y ojo, que con procesar me estoy refiriendo a texturizar y a dar color, es decir, distorsión, limitador, todo este tipo de cosas. Pero si quieres comprimir sí que podrías hacerlo, si quieres hacer cosas más sutiles podrías hacerlo, pero cuando estamos hablando de hacer que ruja la máquina para que se ponga en contexto actual, que suene como suenan hoy en día las cosas, tenemos que empezar a distorsionar, saturar, aumentar el volumen, recortar picos, ecualizar, todo ese tipo de historias no pueden ir, no podemos hacerlas en una pista en conjunto. Si yo cogiera y muteara los charles y me quedara solo con los bombos y la palma, fíjate la palma que mal suena. Si yo quito este bombo, suena ya totalmente distinto. Y si encima quito también el primer bombo, fíjate que la palma no tiene nada que ver y que este bombo incluso le afecta a la palma. ¿Por qué le afecta? Porque al distorsionar, realmente la palma está durando más, ¿vale? Tiene visualmente este tamaño, pero fíjate que por aquí sigue sonando. Y sigue sonando incluso al dar la vuelta. Por aquí también tenemos sonido. Cuando da la vuelta al bucle, se encuentra con el bombo. Devastor detecta la señal del bombo, distorsiona y también cambia la textura de la palma. Fíjate. Así que en un único canal, en un mismo canal, no te recomiendo para nada que lleves todo este pifostio de percusiones. Sí puedes hacer, por el contrario, digamos, tú puedes coger y decir, bueno, pues yo me hago un patrón en una pista para tenerlo cómodo, porque crear así cositas es comodito. Es decir, yo aquí puedo coger y decir, bueno, aquí meto un tom, ahí meto el otro. Y es muy visual, digamos, porque aquí estás viendo el Charles, aquí el Charles abierto, lo tienes todo localizado. Pero claro, luego tendrías que ir separando por pistas. Si yo quiero quedarme ahora con el bombo, pues lo único que tengo que hacer es duplicar la pista. En el canal de arriba quito el bombo, que es C1, y en el canal de abajo quito el resto de elementos y me quedo solo con C1. Y así voy a tener el mismo resultado, pero en pistas independientes. Y si ahora quiero distorsionar el bombo, no tengo más que activar Devastor. Fíjate lo chungo que queda aquí. Pero si yo ahora cojo, desactivo un momento Devastor, duplico y digo, en la pista de arriba solo quiero los toms. Esos dos. Pues esto lo quito y todo esto lo quito. Y me quedo con los toms. Y ahora a los toms les activo Devastor. Como está distorsionando demasiado, me vengo a Drumazón y el volumen maestro es el que debo de bajar. Puedo bajar si quiero los volúmenes independientes de los toms, pero ya que quiero bajar el volumen de los dos, aprovecho el volumen maestro. Si veo que el corte aún así sigue siendo muy pronunciado, si veo que ya hay un punto de mínimo apagado y encendido aún suena distorsionado, pues sí, en este momento me vengo a los toms y
regulo. Y fíjate ahora cómo suenan los toms. Si quitamos Devastor, ni sonaría. De lo bajito que está, ¿vale? Pero Devastor potencia el volumen. Y ese volumen, acuérdate de que siempre lo va a potenciar en base a la ganancia de entrada. Como la ganancia es bajita, cuando la activamos tenemos volumen, pero texturizado. Si ahora vamos a la capa de las percusiones, en la capa de las percusiones quitamos los toms, ¿vale? Para no tenerlos en el mismo sitio. Y ya lo único que faltaría es dejar separado los charles de la palma. Me puedes preguntar, oye, pero si son más o menos del mismo grupo. Y yo te diría, sí, son de elementos de tirando a los medios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿para qué vas a llevarlo en la misma pista? Si es que la palma también es un elemento súper complicado en las canciones, que colocarlo bien es la hostia de difícil. Entonces llevar los charles, el grupo de charles, más la palma es tontería. En este punto ya lo único que te faltaría hacer sería un último esfuerzo, duplicarte la pista. En esta pista duplicada te quedas con la palma, es decir, borra los charles. Y en la pista de arriba quitamos la palma y nos quedamos con los charles. Entonces ahora podremos coger y decir, bueno, pues a los charles voy a darle una textura un poco menos destroy. Me voy a ir a Drumazón, que lo tengo por aquí. Voy a bajar el volumen. Fíjate cómo calienta la señal, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la palma. Y escuchamos. Como esta palma sí que me mola como suena así distorsionada, puedo irme a Devastor. Y para regular el volumen utilizo Output Volume. Y así tenemos la textura justa. Si ahora combinamos y escuchamos el bombo con la palma, con los charles y con el tom, veremos que la misma percusión que había creado hace un momento la tengo dividida. Simplemente es lo mismo, pero la tengo dividida en 4 pistas independientes. Y si ahora escucho, como ves ahora ya por lo menos está definido. Ahora ya no es un ruido ahí constante como sonaba cuando teníamos todos los elementos siendo pasados por Devastor. Evidentemente te digo que esto todavía habría que pulirlo mucho más. Este es el concepto que yo te transmito para que tú entiendas cómo tienes que ir trabajando. Pero esto todavía dista mucho de estar perfecto. Porque ten en cuenta que aquí estoy distorsionando un poco, ¿cómo decirlo? Maximizando los errores para que veas lo que no tienes que hacer. Luego tú, evidentemente, si tienes una palma como esta y tienes un bombo como este, tienes que intentar que la palma no se coma al bombo en este sentido. Es decir, ya aquí las tareas de mezcla es lo que importa. Yo cogería aquí y bajaría el fader de audio de la palma. Por ejemplo, luego iría a los charles. Están muy altos, los bajaría también un poquito. Incluso iría al ecualizador y regularía un tanto la textura para que suene mejor aún. Y por último me iría a los toms. Y regularía ese aspecto de los agudos, pero ya te digo que todo esto ya es más avanzado, más ya tirando a la mezcla. El caso es que entiendas el cómo ir funcionando con este tipo de historias. Si yo ahora quiero coger y decir, oye, quiero potenciar más el bombo porque me suena muy bajito todavía. Recuerda que tú en Devastor puedes cambiarle el tono, porque tienes dry wet, ¿vale? Señal que puedes ir combinando. O bien también podrías coger y seguir procesando este sonido. Podrías meter y decirle, venga, vamos a meter el Alloy 2. Dentro de Alloy 2, vamos al limitador.
y potenciamos un poquito la señal. Ahora escuchamos la palma. Vamos a Devastor de nuevo y cerramos un poquito Dry Wet. Incluso vamos a la palma, abrimos Devastor, que es este, y cerramos un poquito Dry Wet. Fíjate que todo puede ir empastando, todos los ejemplos que hemos ido haciendo, como estamos trabajando con el mismo sonido, pues van quedando dentro del mismo contexto. Y eso es lo bueno, ¿no? El hecho de poder ir fusionando tantos parámetros dentro de un cacharro que en principio, tú fíjate todo lo que hemos hecho a lo largo de estas 3 horas, que la gente engancha este sinte o esta... Bueno, no es un sinte, es una caja de ritmos, ¿no? Engancha Drumazón y se piensan que vale solo para lo que vale. Y fíjate todo lo que te estoy contando que te puede ser de utilidad. Nosotros cuando nos ponemos a crear cosas como estas, vamos a quitar aquí un poco de zoom, ¿vale? Cuando nos ponemos a crear distintos sonidos, siempre tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. Si tenemos claro a dónde queremos llegar, ya solo tenemos que saber el camino para llegar a este punto, ¿vale? ¿Que quieres hacerte... percusiones? Puedes. ¿Que quieres hacerte sonidos de bajo? También puedes. Ya te lo he dicho, un par de técnicas que te pueden servir bien. ¿Que quieres forzar la máquina a ir combinando muchas pistas a la vez? También podrías. Es decir, si quitamos todos los solos y escuchamos ahora los bombos que hicimos anteriormente, en este punto, fíjate este que bien sonaba. Y mira en concreto este y este lo bien que sonan juntos, ¿vale? ¿Con esto qué te quiero decir? Que puedes ir cogiendo, ir exportándote distintos sonidos texturizados, un bombo con un poquito de esto, un bombo con un poquito de otro, tal, pum, pum, y luego los empiezas a juntar y empiezan a pasar cosas muy, muy chulas. Si yo aquí además meto esto... Vamos a regular aquí esto. Vamos a quitar el primer Charles cerrado para que no se corte, ¿vale? Este cuando da la vuelta sigue sonando un pelín, no quiero que se corte. Si pones el Charles cerrado, acuérdate que el abierto se corta. Entonces, el hecho de que tanto el bajo que está sonando, que casi parece un bajo tirando caballito, que es como se le llamaba clásicamente, a la parte de los charles, la parte esta de aquí, los bombos en conjunto, que todo esto esté sacado de Drumazón, bueno, pues da mucho a entender, ¿no? Que el hecho del conocimiento es lo que te puede llegar realmente a sacarle el máximo partido a lo que tienes entre manos. Llegamos aquí hasta aquí en este vídeo y en el siguiente ya cerramos esta guía maestra de Drumazón con unos últimos apuntes y cosillas finales. Así que nada, venga, soy Alex. Hasta ahora.